Hermanos, ¿saben cómo se conquista un pueblo entero sin tener que disparar una sola bala? Pues la respuesta es deslumbrándolos con basura. Hace siglos los conquistadores llegaron a estas tierras y ofrecieron espejitos de vidrio a cambio de oro puro. Y lo asombroso es que no es lo que le ofrecieron. Lo asombroso es que nosotros creíamos que íbamos ganando con ese trueque. Vimos nuestro reflejo por primera vez en este continente, en un pedazo de vidrio y dijimos, como sociedad, como cultura en ese momento, esto vale más que el metal precioso que puede sacar de la tierra. Y hermanos, Satanás sigue utilizando tácticas como esta para no colonizarnos físicamente, pero sí colonizarnos espiritualmente. Él utiliza esta táctica para una colonización espiritual. Y Él no viene a quitarte el oro por la fuerza. Viene a que tú se lo entregues voluntariamente a cambio de un reflejo barato. Así que hoy el espejo puede tomar muchas formas, pero específicamente voy a definir algunas. Hoy el espejo puede ser tu cuenta bancaria, tu estatus social, tu comodidad que tanto cuidas. Ponle el nombre que sea. Y esto te tiene tan fascinado, nos puede tener tan fascinado con el brillo del vidrio que incluso has empezado a despreciar el oro de tu comunión con Dios. Y lo peor, nos puedes hacer creer que si sueltas el vidrio para recuperar el oro, vas a quedar empobrecido. Te ha hecho tenerle miedo a la cruz y a su costo, llamándolo pérdida cuando es la única inversión. Escuchen esa palabra, es la única inversión. Lo que haces por Cristo, que no se oxida y que el ladrón no puede robar. Así que en un sentido, hoy vamos a aprender a romper esos espejos. Vamos a descubrir por qué somos tan propensos, o algunos lo llamarían expertos, en cambiar lo eterno por lo pasajero. Y cómo el enemigo nos ha convertido en mendigos que protege su propia basura. Así que en esta tercera clase de nuestra serie y última, vamos a desenmascarar los métodos específicos que el engañador usa para inhabilitar nuestra eficacia como creyentes. Así que si en las clases anteriores hablamos de la normalización de lo malo, hoy subiremos el escalón para entender cómo Satanás nos roba el propósito con tres fuerzas opuestas al Señor. La primera es la seducción por el brillo. La segunda, el terror por el sacrificio. Y la tercera es buscar la felicidad donde nunca ha estado. Así que veamos la primera artimaña. El brillo de la seguridad terrenal. Y aquí este espejo cobra nombre, podríamos decirle. Y la artimaña es la siguiente. Satanás nos presenta este mundo y sus deleites, sus lujos, como algo tan atractivo y sólido que terminamos olvidando por qué estamos aquí. Que terminamos olvidando cuál es el propósito de Dios crearnos y de Cristo al redimirnos. Nos vende la idea de que el dinero, la influencia y el éxito son los únicos que pueden garantizarnos bienestar y protección en el aquí y el ahora. Los beneficios de Cristo son para allá, para el futuro, pero de aquí y el ahora yo tengo que luchar, sostener
crear mi propio reino, como si el reino solamente fuera espiritual y futuro, y como si Cristo no reinara hoy. Pero obviamente no lo hace de una manera abrupta. El enemigo no te pide que abandones tu fe en un día. Eso sería demasiado obvio. Simplemente hace que el mundo te resulte más interesante, más atractivo y más seguro que la seguridad que te ofrece Cristo. Y eso causa poco a poco algo en el corazón del cristiano. Nos vuelve fríos, nos vuelve indiferentes, porque lo que antes era un corazón encendido por Dios, que hablaba de Dios, que los cortaba y sangraba el evangelio, ahora es un corazón preocupado por la estabilidad económica. Deja de llamar al materialismo por su nombre y empiezas a llamarlo como superación personal. Sí, sí, Cristo en el futuro, sí, en el cielo eterno. Pero aquí ahora me tengo que cargar yo. Yo tengo que buscar mi seguridad. Y es una superación personal. Y voy a utilizar un ejemplo de muchos, porque existen infinitos ejemplos de cómo podemos ser tentados aquí. Y estos enfriamientos empiezan poco a poco. Por ejemplo, algo que todos conocemos, los domingos podemos venir a adorar al Señor juntos, con gozo, pero en el momento de que termina la alabanza, que termina la predicación, alguien que ha abrazado el materialismo dice un momento, ya va. Tengo que irme antes de que termine el día del Señor, tengo que irme un poco antes y uno podrá pensar, ¿por qué? Vas a descansar y a meditar en lo que el Señor te está enseñando hoy. Y eso es algo legítimo y bueno. No, realmente no. Es que tengo que tomar el resto del día para ir a hacer mis negocios porque no quiero perder el cliente o no quiero quedarle mal a mi jefe, porque tengo que asegurar mi seguro financiero. En nombre de la estabilidad económica. Simplemente tengo que ganar más. Pues cuando hacemos eso, tu iglesia se pierde los dones que Dios depositó a ti para bendecirlos a ellos. Y esta es una de las tentaciones de cómo podemos ir poco a poco, Satanás diciéndote al oído, hey, recuerda tu estabilidad personal, Dios lo entiende, apártate poco a poco de él, poco a poco de él. Y el que no te entienda, ahí verá. Lo que Dios te depositó a ti para bendecir al cuerpo de Cristo no está, porque ya no estás como parte del cuerpo. Tus hermanos que te necesitan. Y esto puede ser el domingo, el martes, el miércoles o cualquier día de la semana. Y podemos ejemplificar los que se van, pero incluso alguien que toma decisiones de no venir el domingo, el día del Señor, para asegurar su economía. Pues, ¿qué enfrentan estas personas? Enferman espiritualmente. Poco a poco se están enfermando espiritualmente, apagándose espiritualmente. Todo lo que se les sirve de parte de Dios, los recursos de la palabra de Dios, no pueden ser alimentados, no pasan por su beneficio corporal. Y ya no saben cómo enfrentar las crisis en las familias, cómo educar a los hijos, porque se están separando del cuerpo de Cristo. Se alimentan no con la palabra de Dios, sino con los recursos que ellos mismos han diseñado. Bueno, si yo voy a dejar de ir el domingo es porque yo considero que no es importante. Si yo voy a dejar de ir el domingo, yo considero que puedo vivir sin Dios. Si yo voy a dejar de ir el domingo, yo considero que esto es más importante que el Dios de la Escritura. Se enferman espiritualmente y se apagan espiritualmente, porque no confían
en que Dios conoce sus necesidades. Y necesitan hacerse cargos ellos mismos en algo que le brinde seguridad terrenal, porque Dios no es suficientemente poderoso para eso. Y aquí es la factura oculta que tenemos que pagar. Hermanos, estamos comprando un seguro que no cubre absolutamente nada. ¿Sabe qué es horrible? Cuando llega el momento de la angustia, de la dificultad, y tú estás contando con un seguro, y resulta, hey, tú no estás asegurado. Es difícil. En el momento de la verdadera necesidad espiritual o ante la muerte, todo el dinero, la fama y el poder del mundo son impotentes. Estás entregando tus bendiciones eternas a cambio de cosas que están sujetas a cambio y que no tienen el poder de curar un alma enferma. Cambiamos lo mucho por lo poco. Cambiamos el oro por espejitos. Pero ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la voz de Dios para esta artimaña de Satanás? ¿Cómo lo repelemos? Primera carta a Timoteo, capítulo 6, 17, dice lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Dios no dice que el dinero sea malo. Dice que es incierto. En el lenguaje del cielo, lo que podríamos llamar estabilidad económica, Dios lo llama neblina. El remedio es dejar de llamar seguro a algo que la Biblia define como deuda, como duda, como algo que no es seguro. Y ahora la pregunta va para nosotros. ¿Por qué deberíamos sacrificar lo eterno por algo que mañana no puede estar? ¿Por qué ponemos en stop a Dios por algo que mañana no puede estar? Sí, sí, Señor, yo sé que este es tu reino, sí, mi propósito es glorificarte, sí, 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 pero ¿qué tal si lo dejamos para mañana? Bunyan decía, Dios dice hoy y el diablo dice mañana. Bueno, Pablo sigue diciendo en este mismo texto que no sean altivos. ¿Y esto qué quiere decir? La altivez en este contexto es creer que nosotros podemos sostener nuestras propias vidas. Es cuando dices, me voy de la iglesia porque tengo que asegurar mi negocio los domingos. En ese momento te has convertido en tu propio Dios, en tus propias leyes. Y es como decir, Señor, siéntate ahí, dame acá tus mandamientos, yo tengo una mejor manera de hacerlo. Una mejor manera de vivir la vida cristiana. Te voy a enseñar. Pues el remedio es la humildad de reconocer que no somos el dueño del barco. Solo somos un pasajero que ha olvidado quién es el capitán. El antídoto, una vez más, es cambiar la dirección, si hemos caído en esto. Es moverse de la seguridad en las cosas hacia la seguridad del dueño de las cosas. Cuando dejas de confiar en la incertidumbre del sueldo y confiar en el Dios vivo, recuperamos la cordura. Hermano, la paz no viene cuando cuánto tienes en el banco. Eso no viene de nuestra paz. Wow, bueno, ya tengo 1,000, 5,000, 10,000, $500, $100 y por eso yo puedo estar tranquilo. Volví a ser yo. La paz no viene por cuánto tenemos en el banco. La paz viene es porque recordamos a quién tenemos en el trono. Satanás te dice que si no te afanas, mañana te faltará. Pero Dios dice, yo te doy todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Dios no quiere que vivamos vidas escasas, y no solamente me refiero a lo económico, sino escasas de Él. Dios quiere que lo disfrutemos a Él en abundancia, sin miedo, sin restricciones. Como dice Gálatas, contra tal cosa no hay ley. Dios nunca te va a decir, estás muy cerca de mí, ya basta, anda a hacer otras cosas. De hecho, esa es la mayor porción. También lo dice en Mateo 10:29. No se venden dos pajarillos por cuanto, con todo ni uno de ellos cae en la tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Hermanos, el remedio es entender que no necesitas robarle el tiempo a Dios para prosperar. No se trata de trabajar más, se trata de confiar mejor. Ese es el remedio contra la primera artimaña de Satanás. Amén. Y la segunda, lo titulé, la segunda artimaña, el espantapájaros del sufrimiento. Y aquí es donde el enemigo te hace creer que soltar el espejo te hace pobre. Este espejo es mi tesoro. Si lo suelto por el oro, me hago pobre. Es lo contrario. Y aquí está la artimaña. El enemigo te susurra que vivir la vida cristiana con integridad solo te traerá en tu vida pérdidas, burlas, peligros y tristezas. Eso es lo que nos susurra el enemigo. Te pinta que el camino a la santidad o de la santidad como una ruta de privación y amargura. Si eres santo, si vives en santidad, si caminas en santidad, solo vas a tener privación y amargura. Y aquí viene la sutileza. Él utiliza el temor al futuro para que seamos cristianos a medias. Te convence de que si eres fiel a Dios en tu trabajo o frente a tus amigos, familiares o entre la sociedad en general, vas a perder oportunidades o estatus. Te van a llamar loco, te van a llamar retrógrado. ¿Que hasta cuándo vas a pensar de esa manera? Y entonces, mejor no hablo. Mejor solamente mi testimonio vivido, que es importante, pero el momento de oponerme al mal, vas a perder oportunidades, estatus, no lo hagas. Si eres fiel, vas a ser miserable en esta vida. Pues Satanás quiere que le tengas más miedo a los problemas temporales que a la desobediencia eterna. Paul Tripp lo decía así: el amor a la comodidad es un asesino de la santidad. Nos hace ver el sacrificio por el reino como una pérdida, cuando en realidad es la única forma de ganar lo que verdaderamente importa. Jim Elliot también escribió, el mártir misionero cristiano: no es un necio quien entrega lo que no puede evitar perder, su estatus, dinero, su vida temporal, para ganar aquello que no puede perder, la gloria eterna. No es necio entregar lo que sabes que van a perder por atesorar lo que nadie te puede quitar en Cristo. Hermanos, ¿quién de nosotros aquí no va a experimentar en algún momento la muerte? Todos. Y muchas veces vivimos como si no fuésemos a morir jamás. Eso no lo puedes evitar. Hay una frase que estaba meditando en estos días que decía algo como esto, y probablemente todos lo han escuchado: la vida es una sola, ¿cierto? Y yo estaba pensando como creyente, y no dice, los incrédulos con sus cosas. Pero me quedé meditando más en la frase. Yo estaba pensando, pero ya va, ¿qué algo de cierto tiene esto? Ciertamente nosotros, por medio de Cristo, tenemos vida eterna, y gloria a Dios por eso. Pero de este lado de la gloria también tenemos una sola oportunidad para vivir por Cristo.
Dice, aquí hay algo que podemos sacar para nosotros. Nuestros pocos años de vida, y así sean 100, porque serían pocos a la luz de la eternidad, tenemos que aprovecharlo para gastarlo, para invertirlo en lo que nadie nos puede robar. Y entonces esa frase me convirtió a meditar a mí. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Y esto no es un peso que quiero ponerle sobre sus hombros, sino más bien, o si es un peso, pero un peso de gloria. Sino, no para flagelarte, sino para ver en tu vida diaria cómo esta verdad puede ser transformada, cómo puedo glorificar más y mejor al Señor, haciendo todo lo que debemos hacer. No haciendo más o cosas que no debemos, pero sí haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Porque la vida es una sola. Hermanos, alguien que vive de esta manera, atesorando lo que va a perder, paga una factura oculta. Y alguien lo llamó así. Esto es un engaño, incluso matemático. ¿Cómo es eso? Pues el sufrimiento por obedecer a Dios siempre, siempre, siempre es menor que el sufrimiento eterno por desobedecerle. Incluso matemáticamente somos victoriosos. Ajá, si toda tu vida vas a sufrir por Cristo, ok, incluso es menor el sufrimiento de los que van a sufrir eternamente sin Cristo. Incluso matemáticamente es mejor, la ecuación salimos ganando. Así que al intentar evitar la cruz de seguir a Cristo, y la cruz me refiero dolor por Él, dolor por proclamar su nombre, terminas cargando con el peso muerto de una conciencia sucia y alejamiento de la presencia de Dios. Entonces, si te alejas de sufrir por Cristo, vas a sufrir como el mundo. Y tampoco vas a tener felicidad. Sufrir por Cristo es lo único que realmente nos da paz. Pero ¿cuál es este remedio contra la artimaña de Satanás? ¿Cómo vencemos este temor por sufrir por Cristo? Lo vemos en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Así que el remedio no comienza con consuelo, sino con una pregunta de peso eterno. Tener en poco, según este texto, ¿qué quiere decir? En el original sugiere tratar algo como insignificantemente barato. Tratar la salvación como algo barato. Pues Satanás nos susurra que nuestra comodidad, nuestro puesto de trabajo, nuestra aceptación con los amigos en la sociedad son grandes. Eso tiene que ocupar nuestra vida. Eso es lo grande. Y que la salvación realmente es algo pequeño. Y que tu caminar como un salvo lo puedes poner en pausa en un sentido. Para después. Pues el remedio es recuperar la capacidad de asombro por el Dios que te salvó, por el Dios que te otorgó esta salvación tan grande. Recuperar el nivel de asombro. Este Dios sangrante en la cruz que pagó tus pecados. Y hermanos, una y otra vez, yo creo que esto deberíamos recordarlo. Hay algo que hace característico Pablo en todas las epístolas, es recordar nuestro pasado. ¿Y sabe por qué? Porque somos fáciles de olvidarlo. Somos fáciles de los donde nos sacó Dios. Efesios lo hemos visto con claridad, que éramos esclavos del pecado, que éramos hijos de ira, que éramos hijos del Padre de las profundidades, que no merecemos absolutamente nada, que si hay alguien con deshonor en esta tierra son los hombres porque no hay ninguno bueno, pero en Cristo. Él no simplemente nos mandó un edicto, son salvos. Él vino personalmente, se encarnó en este mundo, se sometió a líderes malvados y fue entregado incluso por su propio pueblo judío para morir por ti
y por mí. Personas que no valíamos nada. Y el primero que no valía es el que te habla. Entonces, no podemos valorar la salvación como algo pequeño. El Dios que sostiene el universo con su poder se encarnó para salvar a pecadores pequeños como tú y como yo. Decía alguien que el tamaño de nosotros, que nosotros tenemos, al tamaño del universo, nos da más o menos cuando pensamos realmente la valía de nosotros en el universo. Somos como nada. Y aún así Dios se encarnó, vino, sufrió, murió y sangró por ti y por mí, por aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han creído en el Señor Jesús. Así que el remedio es recuperar la capacidad de asombro. Si mides tu salvación al lado de tu pérdida financiera y la salvación te parece pequeña, tu balanza está rota. Pues una balanza correcta ve la salvación en Cristo como el tesoro más grande que deberíamos apreciar y constantemente, diariamente, tenemos que estar asombrados. Asombro por eso. Asombro. Como un Dios tan magnánimo, tan magnífico, tan perfecto, tan santo, tan puro, dio su vida en el Calvario por mí. Asombro. Asombro. Así que nuestra vida tiene que ser guiada por eso, por un asombro constante. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has sentido asombrado últimamente por la salvación? O sé sincero, ¿has visto la salvación como algo que te mereces? Quizás no lo dices en voz alta, pero lo ves ahora como algo implícito. Sí, Cristo murió por mí. Hermano, esto debe producir asombro en nosotros. Amén. Y la última artimaña. La mentira de la felicidad sin Dios. Y aquí es donde este espejo intenta llenar el vacío del oro. Satanás no nos ha vendido un mapa falso del tesoro. Nos dice que la felicidad se encuentra allá afuera. Y es allá afuera, ponle el título que quieras. En la próxima compra, en el próximo ascenso, en la próxima meta. La felicidad está allá. Y esto es una artimaña cruel. Porque nos empuja a cavar pozos en la tierra seca buscando agua de un alma que solo tiene sed de Dios. Como bien lo dice John Piper, el pecado es lo que haces cuando no estás satisfecho con Dios. Pecamos porque no estamos satisfechos con Dios. Pecamos porque creemos que merecemos por lo que estamos pecando. El pecado es lo que hacemos cuando no estamos satisfechos en Dios o con Dios. Así que el engañador no necesita que odies a Dios. Solo necesita que no estemos satisfechos con Él. Y eso va a ser el impulso, el motor de vivir una vida pecaminosa, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en los pecados que sean, económicos, de inmoralidad, lo que sea. ¿Por qué? Para que busquemos en lo temporal lo que solo podemos encontrar en lo eterno. Es tan inútil como intentar atrapar la luz del sol con las manos, intentar buscar saciarnos con lo temporal. Y aquí vemos la sutileza. Lo más peligroso es que Satanás nunca te pide que dejes de buscar la felicidad. Te pide que las busques en el lugar equivocado para que nunca la encuentres. Te susurra al oído, cuando alcances esa meta, por fin descansarás. Así que anda, 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 anda. Allí te espera la felicidad. En ese título universitario, en ese certificado, en esa compra del carro, de la casa, del viaje en helado, del esposo, de la esposa. Cuando llegues a esa meta ahí, por fin en tu vida vas a ser feliz. Pero muchas veces cuando lo obtienes,
y subes esa montaña y llegas al tope, al top, te das cuenta que sigues infeliz. Sigues insatisfecho. Y Paul Tripp nos advierte sobre esto. Tu corazón nunca descansará en las cosas creadas porque ellas no tienen el poder de satisfacer el alma. Solo son señales que apuntan al Creador. Todas las cosas que Dios nos da, de todos los beneficios, son dádivas de Dios, pero apuntan hacia Él. Pero Satanás quiere que te enamores de las señales para que nunca llegues al destino de la felicidad. Convierte tu vida en un ciclo de ansiedad donde el éxito, según el mundo, sabe a ceniza. Alguien lo llamó. Cuando llegas al top y te das cuenta que esto no da la felicidad, estás en un trono, pero un trono de cenizas. Porque es una felicidad que necesita ser alimentada con más espejos del mundo. Constantemente, constantemente. Así que nunca va a ser feliz. Y aquí está la factura oculta, lo que podemos caminar hacia esa montaña. Al final del cambio, la factura es impagable. Terminas como un mendigo sentado en un trono de cenizas. Hermanos, el alma humana es tan grande, es demasiado grande incluso para este planeta en un sentido. Fuimos diseñados con un vacío que tiene la forma exacta de la gloria de Dios. Así que desistamos de intentar llenar el espacio en nosotros de felicidad con cosas creadas que solamente pueden ser satisfechas por Dios. John Piper lo resume de manera magistral. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Por eso intentar llenarte con placeres pasajeros es una tragedia intelectual, pero también una necedad cósmica. Es como si un heredero al trono decidiera coleccionar basuras en un callejón, habiendo olvidado que tiene un palacio esperándolo. Así que cambiar a Dios por el mundo es el peor negocio de la historia. Es el peor trueque. Es dar el oro de la eternidad por la basura del momento. Así que con el remedio contra esta artimaña de Satanás, la voz de Dios para vencerlo es la siguiente. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Con eso vencemos la artimaña de Satanás. Mientras Satanás te vende un mapa falso hacia un tesoro de espejos, el remedio comienza con una promesa. Me mostrarás sendas de vida. No es una ruta que tú inventas con tu esfuerzo. Es una que Dios te revela. La felicidad no es un lugar al que llegas por tu propia astucia. Es una persona a la que sigues por fe. Ahí está la verdadera felicidad. El remedio es dejar de ser el arquitecto de tu propio gozo. Es convertirte en un seguidor del autor de la vida. La artimaña te dice que la felicidad es la suma de cosas pequeñas. Dinero, estatus, salud, etc. Y el remedio rompe la lógica en una sola palabra. Plenitud. El alma humana tiene un vacío infinito que solo puede ser llenado por un Dios infinito. Alguien lo decía de esta manera. El deleite en Dios no es un accesorio para la vida cristiana. Es el combustible para que la vida cristiana funcione. Si buscas plenitud en las cosas creadas, siempre, pero siempre tendrás hambre. Siempre. Si buscas en su presencia, siempre serás saciado. La sutileza del enemigo es mantener siempre esperando el próximo paso para ser feliz. Ok, esta no es la meta, sigue. Pues el remedio
de tu felicidad por Cristo, Dios te lo da ahora mismo, hoy, no después, hoy, en tu presencia y plenitud de gozo. No es el próximo año, ni cuando pague la deuda, es hoy, es aquí y ahora. El remedio es entender que el gozo no es el destino final del camino que te lo darán como una recompensa, sino es la atmósfera en que caminas cuando estás cerca de Dios por medio de Cristo. Tú y yo podemos ser felices hoy. Esto es una promesa para futuro. Es hoy podemos ser felices. El mundo te ofrece placeres con fecha de caducidad, pero Dios te ofrece delicias para siempre. El oro de la presencia de Dios es el único que no se oxida con el tiempo, sino que se vuelve más brillante a medida que te acercas a la eternidad. Así que después de este viaje, la pregunta no es si el enemigo es astuto, vaya que lo es. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vamos a financiar nuestra propia insatisfacción y caer en sus artimañas? Así que hemos pasado semanas aprendiendo que el pecado no es un error de cálculo, es una estafa de marketing. Aprendimos que no hay grieta pequeña cuando el océano del pecado es inmenso. Y hoy finalmente aprendimos a no cambiar el oro de la eternidad por los vidrios que brillan, pero no valen. No seamos herederos que mueren como mendigos. Satanás te ofrece solamente un reflejo, mi hermano querido. Dios te ofrece su presencia. El reflejo se quiebra, la presencia te sacia. Así que al salir de aquí, cuando el mundo vuelva a brillar con una luz artificial, porque lo va a hacer, recuerda el Salmo 16:11. No busques más, busca plenitud. Suelta el vidrio y quédate con el oro. Porque no es un necio quien entrega lo que no se puede conservar para ganar lo que nadie te puede quitar. Que salga de aquí atesorando tu mayor tesoro, el tuyo y el mío, y es Cristo. Amén. Oremos.